Entonces, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me encanta este ciclo de conferencias. He visto temas muy interesantes, aun cuando ya hace demasiados años que no estoy en la licenciatura. Y efectivamente este es un tema que me atrae muchísimo. Soy probabilista y de hecho estudié la carrera de actuaría. Lo digo aquí en voz alta. Y por eso, efectivamente, como que a algunos colegas les sorprende que haya llegado a este tema, ¿no? Hace un par de días una colega me recordó que estoy a punto de dar una plática extremadamente peligrosa, ¿no? La primera vez que la intenté dar fue para una escuela en Malca en 2020, que obviamente tuvo que ser cancelada, ¿verdad? La segunda vez que lo intenté dar, fue en 2024. Por fin pudimos organizar ese Malca en Cuba en noviembre del año pasado y cayó un huracán. La tercera vez que di la plática fue hace un par de meses en el ITAM y tembló a medio seminario. Y entonces no sé qué va a pasar hoy, pero por lo pronto Facebook y YouTube no están funcionando. Entonces, no sé si continuar o no. Pero bueno, ya que están aquí, también les tengo que decir que he dado la plática sin que haya pasado nada, ¿no? Entonces, esperemos que sea una de estas veces. Y yo no sé por qué el universo está conspirando para que no escuchen de este hermoso tema, ¿no? Y lo único que se me ocurre es que creo que esta es la única plática en la historia de la humanidad que los puede dejar preparados y preparadas para, no voy a hablar de la hipótesis de Riemann, para leer un cómic. Entonces, no sé si conocen este cómic de aquí, ¿no? Muy bien, excelente. Se llama, bueno, es un juego de palabras que solo tiene sentido en inglés, sospechosos primarios, aunque aquí lo de prime tiene que ver con números primos. El subtítulo nos dice un poco más de cuál es el objetivo, es la anatomía de los enteros y las permutaciones, ¿no? Y está escrito por Andrew Granville, que es alguien que hace teoría analítica de los números, alguien bastante célebre, y su hermana. Y es del año 2019, aunque eso no se alcanza a ver muy bien. Sí, y no se va a alcanzar a ver jamás. Bien. Entonces, ¿qué hay en este cómic? Pues bueno, el punto es que es un tema de la, teoría, de la probabilidad y teoría de números y sobre todo de esta relación que hay entre enteros y permutaciones aleatorias, uniformes, que ha causado como mucha sorpresa, ¿no? Y a veces esa sorpresa, aún para los expertos en teoría de números, pues no encuentran cómo expresarla, ¿no? No encuentran una razón para que dos áreas tan extrañas estén relacionadas, ¿no? Y a veces la única manera de expresar esa sorpresa es haciendo cosas que no tienen nada que ver con nuestra disciplina, ¿no? Como escribir un cómic, ¿no? En este cómic, por ejemplo, están estas dos personas. No sé si las alcanzan a ver y las reconocen. Ok, sí lo reconocen, es Ramanujan, ¿verdad? El de al lado es Hardy. ¿Quiénes más están? Supongo que no reconocen a los de abajo, ¿verdad? No. Bueno, de aquí es Paul Erdős, el célebre matemático húngaro, y alguien que no es tan célebre, pero tal vez debería, Mark Katz, ¿no? Entonces, ¿por qué están estas personas aquí? Bueno, porque ellos probaron un teorema de Erdős y Katz, que es el primer teorema de la teoría probabilística de los números, pero en realidad estaban muy inspirados en un resultado de Hardy y Ramanujan, ¿no? Entonces, bueno, voy a platicar un poquito sobre eso, probabilidad y teoría de números, y al final quisiera hablar sobre esta función que aparece aquí, en la portada de un libro que me fascina, es Convergencia de medidas de probabilidad de Patrick Billingsley. Esta es la segunda edición de 1999. La primera edición, según recuerdo, es de 1968. Pasaron muchísimos años entre ambas ediciones, pero en realidad
lo que pasó fue toda una vida para Billingsley, ¿no? Billingsley era un matemático bastante interesante, escribió poco, pero lo que escribió estaba increíblemente bien escrito, y después se retiró para ser actor. Entonces, regresó, supongo, o se retiró de actor para regresar a las matemáticas y escribir la segunda edición de este libro, en donde uno de sus teoremas más célebres, que es el que está ilustrado aquí, fue redemostrado con las técnicas más modernas. Entonces, eso es un poco lo que les quiero platicar ahorita. Y simplemente decirles que en el año de 2022 salió este libro de teoría de números probabilística, escrita por otro experto en la teoría analítica de los números y también, por supuesto, en la teoría probabilística, Emanuel Kowalski, que escogió como epígrafe para empezar el libro la siguiente frase: las probabilidades y la teoría analítica de los números son lo mismo. ¿Okay? Entonces, bueno, es un tema que está lleno de frases provocadoras, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar. Déjenme un poco para anotación recordarles ciertos teoremas clásicos. Entonces, Javier nos decía que el ciclo de conferencias hablando de matemáticas es para introducirlos a matemática nueva, ¿no? Pero déjenme darles el teorema más viejo que conozco. Porque no, creo que es este teorema, o sea, a mí, digamos, algo que me fascina de la matemática es la capacidad que tenemos en la matemática de mirar hacia el pasado. En muchas otras disciplinas vemos hacia el pasado y no hay mucho que ver, ¿no? Hay ideas que en realidad no funcionan muy bien, ¿no? Pero aquí en la matemática realmente podemos ver 2000 años hacia atrás y que las cosas que vemos sigan siendo relevantes actualmente, ¿no? En particular, bueno, entonces, notación primero, antes de hablar del resultado. Para mí los naturales empiezan en 0. Si quiero empezar en 1, les llamo enteros positivos y los denoto por z más. Y P va a ser para mí el conjunto de los números primos, 2, 3, 5, 7, ¿no? Famosamente no incluye al número 57, que es 19 por 3, ¿no? Y que se conoce como el primo de Grothendieck, que no es un número de primo, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer resultado es de Euclides, escrito en los elementos, aquí está la referencia precisa y más o menos la fecha en la que fue probado, que es la cardinalidad del conjunto de los números primos. La cantidad de primos es infinita, ¿verdad? Por supuesto, eso es a lo que iba. No es nuevo para ustedes esto. Es de lo primero que nos enseñan en la licenciatura, ¿verdad? Es una de las primeras pruebas que vemos. Y si recuerdan la prueba, en realidad se puede resumir en 4 símbolos. N factorial más 1. ¿Sí? No digo más. Esa es la prueba. ¿Qué otro resultado nos enseñan al principio de nuestra carrera? Pues el teorema fundamental de la aritmética. Si yo tomo un entero positivo, lo puedo escribir como producto sobre todos los números primos, de esos números primos a ciertas potencias. Esas potencias pueden ser 0 para que este factor se vuelva 1, y en realidad este es un producto finito, aunque la cantidad de primos sea infinita. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a esos exponentes que aparecen en la factorización en números primos del entero n, les llamamos valuaciones p-ádicas del entero n, y son naturales. ¿Sí? Pueden ser 0. Y por supuesto esto fue probado, bueno, no, enunciado por Euclides, no sé si probado, retomado por Al-Farisi por ahí del año 1300 y demostrado bajo los estándares modernos o más modernos de rigor por Gauss alrededor de 1798, ¿no? Entonces, bueno, los voy a llevar en un tour que abarca más de 2000 años, espero. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el resultado de Euclides. Por ahí de 1744, Euler empezó a probar resultados increíbles sobre la teoría de los números. Y de hecho, como yo llegué al tema, fue leyendo una biografía de Euler en la que ponían fórmulas ridículas pero impresionantes como esta, ¿no? Y pues simplemente me llamaron la atención, ¿no? En particular, la fórmula que más me impresionó fue esta de aquí, porque fue la primera fórmula a la que le encontré, bueno, de la que supe que tenía sentido probabilístico, ¿no? Entonces, al rato les voy a dar una prueba en una línea de esta fórmula de aquí. Simplemente vamos por estos resultados. Entonces, ¿qué prueba Euler en 1744? Primero, algo más
fuerte que el que la cantidad de los números primos sea infinita. Prueba que la suma de los recíprocos de los números primos, tal como la serie armónica, diverge. Y esta es la forma en la que lo escribió Euler, que por supuesto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero una forma de darle sentido a esa fórmula de Euler es este teorema de Mertens, de más de 130 años después, que nos dice que si yo tomo la suma de los recíprocos de los números primos más chicos que n, eso es exactamente log n más una cantidad que permanece acotada sobre cualquier n. ¿Ok? Entonces, para esta suma, que puede ser bastante complicada, nadie tiene una fórmula analítica sencilla para ella, pues el lado derecho nos da una fórmula analítica sencilla y nos está diciendo, sí, y tengan cuidado porque esto crece muy lento, ¿verdad? Uno de los números más grandes que nos repiten en la actualidad es el gogol, ¿verdad? O gogle, y que es 10 a la 100. Su log es aproximadamente 7. Entonces, para una computadora, log es casi una constante. Entonces, este es otro de los resultados que me encanta, porque nos dice, realmente le faltan mucho a las computadoras para podernos superar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice este otro resultado fundamental de Euler? Nos dice que esta función de aquí, que es una función que yo puedo definir sobre, que solo requiere como información sobre los enteros para definirla, es la suma desde que n vale 1 hasta infinito de 1 sobre n a la potencia s. ¿De acuerdo? Esa es la que se conoce como función z de Riemann para s, un real mayor que 1, o S, un complejo de parte real mayor que 1. Esta serie define la función z de Riemann en esa región. Es una factorización para la función z de Riemann. Es el producto sobre los números primos de 1 menos 1 entre p a la potencia s y todo eso a la potencia menos 1. Entonces, ¿qué sentido probabilístico tiene eso? Bueno, déjenme tratar de explicarlo en un ratito, ¿no? Simplemente les digo, esta fórmula automáticamente les dice que este objeto analítico está íntimamente ligado a los números primos. Pues muy bien. Quiero hablar sobre números primos y probabilidad. Entonces tengo que empezar por uno de los objetos probabilísticos que probablemente son más populares, no solo en la matemática, sino yo pensaría que en las ciencias. Y además son debidos a esta persona que ya mencionamos, a Gauss. ¿Sí? Gauss era un matemático tanto teórico como aplicado, ¿verdad? Tanto así que uno de los premios para matemáticas aplicadas se llama el premio Gauss, ¿verdad? Y una de sus contribuciones fundamentales en la matemática aplicada es esta distribución que se conoce como distribución gaussiana. ¿Okay? Que es, esta aquí la puse, es la gráfica de la función que a x lo manda e a la menos x cuadrada sobre 2 sobre la raíz de 2pi. Si van demasiados 2 y pi, si no les gustan los factores numéricos, son muy importantes, ¿no? Entonces, nada más déjenme decirles eso. Y no es solo importante en la matemática. Aquí les tengo este párrafo que me encanta, que describe la importancia de la ley normal de los errores o la distribución gaussiana, ¿no? Nos dice, la ley normal de los errores se distingue en la experiencia de la humanidad como una de las generalizaciones más amplias de la filosofía natural, que es como antes llamaban a la ciencia, ¿verdad? Sirve como instrumento guía en investigaciones en las ciencias físicas y sociales y en la medicina, agricultura e ingeniería. Es una herramienta indispensable para el análisis y la interpretación de los datos obtenidos por la observación y la experimentación. ¿Okay? ¿Qué es esta ley gaussiana para nosotros como probabilistas más o menos modernos? Entonces ya nos vamos acercando a la actualidad, ya vamos en 1905. Pues una de las maneras de escribir, de ver su importancia está descrita por este teorema límite que es central en la probabilidad, ¿no? Nos dice que si yo tomo cantidades aleatorias,
formalmente son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que podemos pensar como los resultados, los errores, por ejemplo, en ciertas mediciones que estemos haciendo en algún experimento. Si ustedes han hecho mediciones, pues a veces ven que no siempre les da el mismo resultado, ¿no? A veces cuando hacen mediciones, pues hay un cierto error, y ese error lo podemos considerar como aleatorio, ¿no? Técnicamente tenemos que suponer que los errores no son demasiado grandes o violentos, ¿no? Y matemáticamente expresamos como que las variables tienen momento de orden 2 o son cuadrado integrables, ¿verdad? Vamos a suponer que las variables tienen valor esperado mu y que su varianza, que en este caso coincide con la esperanza de xi menos la media elevado al cuadrado, el error cuadrático medio de la variable, es positiva y finita y le llamo sigma cuadrada. Entonces, estos son los únicos dos parámetros que necesito de esta distribución, de la distribución común de las variables aleatorias, para enunciar el teorema. El teorema nos dice que si sumamos los errores, entonces esa suma de errores se parece a su media, que es n veces mu, de tal forma que si yo divido entre la raíz de la varianza, que es raíz de n veces sigma cuadrada, la probabilidad de que esa variable normalizada sea más chica que x converge, conforme n tiende a infinito, a la distribución gaussiana, la integral de menos infinito a x de esa curva gaussiana que ya les dibujé. Ese es el teorema límite central, escrito como típicamente lo encontramos en los cursos, pero tiene una forma equivalente, que es para cualquier función continua y acotada, si yo calculo la esperanza de esa función aplicada a mi suma de errores normalizados, entonces eso converge a la esperanza de esa función f aplicada a una variable normal de parámetros 0 y 1. O sea, a una variable que tiene esta densidad de aquí. Entonces, ese es el teorema central. Y aquí solo me gustaría decir que hay muchas pruebas de este teorema y cada prueba tiene extensiones en distintas direcciones, ¿no? Por ejemplo, la prueba de momentos se generaliza muy bien para matrices aleatorias, la prueba de Lindeberg se generaliza muy bien para el teorema de Erdős y Katz, que ahorita les voy a platicar. La prueba de análisis armónico es justamente la que introdujo Paul Lévy en 1905 para dar la versión más general del teorema límite central, y es la prueba que nos sirve para, por ejemplo, probar el teorema de los números primos, ¿no? Del que ahorita les voy a platicar. Ya estoy haciendo demasiadas promesas, ¿verdad? Y empezamos tarde, entonces vamos a ver si las puedo cumplir. Déjenme enunciar el teorema de Erdős y Katz, que es de 1939. Creo. Bueno, por ahí. Entonces, vamos a definir a nn como un entero uniforme entre 1 y n. ¿Qué quiere decir eso? Meten a todos los enteros en una bolsa, entre 1 y n, la agitan muy bien para que todos tengan la misma probabilidad de salir cuando hagan una extracción, ¿de acuerdo? Y el resultado de una extracción es justamente ese entero uniforme. Ahora lo que van a hacer es, a ese entero uniforme, van a calcularle cuántos factores, cuántos números primos lo dividen. ¿Okay? Entonces toman la suma sobre todos los números primos de una función que asigna 1 o 0, depende de si el número primo p divide a su entero uniforme o no. Entonces estas pues, de aquí también son variables uniformes, ¿de acuerdo? Y aquí solo estoy sumando 0 o 1, depende de si p divide o no. Si sumo la evaluación p-ádica, obtengo también los factores, la cantidad de factores primos del entero uniforme, pero contados con multiplicidad. ¿Ok? Entonces, son dos variables aleatorias distintas, pero curiosamente en el resultado que sigue podrían utilizar cualquiera de las dos. El resultado no cambia. Entonces, ¿qué nos dice este teorema de Erdős y Katz, que efectivamente es del 39? Nos dice que si yo tomo la cantidad de factores primos de un entero uniforme entre 1 y n, esa cantidad de primos es alrededor de log n. De tal manera que si yo la divido entre la raíz de log n, satisface un teorema límite central. El mismo teorema límite central que escribimos
se escribe aquí, y entonces ya no lo escribo porque simplemente utilizo una notación abreviada que dice que esta cantidad converge en distribución a una normal 0,1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, este es el célebre teorema de Erdős-Katz. Generaliza un resultado anterior de Hardy-Ramanujan, que no voy a escribir aquí porque es un poco más complejo. Lo único que quería decirles de esto es que pues, es un resultado. Cada vez que tenemos a la distribución uniforme, en realidad lo que estamos haciendo es resolver un problema de conteo, ¿sí? Si yo quiero calcular la probabilidad de que omega de nn sea más chico que log n sobre la raíz de log n, o bueno, que log n más x veces raíz de log n, esto de acá, en realidad lo que estoy contando es cuántos enteros más chicos que n hay tales que su cantidad de factores primos sea más chico que esta cantidad que está acá. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir este teorema límite en distribución? Quiere decir que este conteo es asintóticamente igual a n veces una cierta integral que depende de x. ¿Okay? Entonces, en realidad lo que están haciendo con este teorema de Erdős y Katz es contar enteros que satisfacen ciertas propiedades. Bien, entonces traten de resolver este problema de conteo así, con técnicas elementales. No es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este teorema de Erdős y Katz? Lo que está detrás es un resultado que considero el principal en la teoría de probabilística de los números, que es, lo voy a decir con palabras, la independencia asintótica de las valuaciones p-ádicas de una entera uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo mi entera uniforme, pues le puedo calcular su valuación p-ádica. ¿Sí? Si yo considero la colección de valuaciones p-ádicas de esa entera uniforme, este vector infinito, pero que tiene muchos ceros, converge en distribución a una colección de variables aleatorias independientes, pero que ya no son idénticamente distribuidas. A esta colección le llamo GP, indexada por los primos P. Y resulta ser que la variable GP es lo que se conoce como una variable geométrica. La probabilidad de que GP sea mayor o igual que K es 1 entre P a la potencia K. ¿Okay? La cólace de su distribución es esta que está aquí. Y eso nos quiere decir que el parámetro de fracaso de esta geométrica es justamente 1 entre P. ¿Ok? Entonces, como que las valuaciones p-ádicas asintóticamente las tenemos totalmente determinadas y es por eso que podemos probar un montón de teoremas sobre enteros uniformes y sus factores primos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que el primo p divida al entero uniforme nn, eso es esta probabilidad de aquí, pues aquí está escrita la probabilidad de que P divida NN. Ese problema de conteo lo puedo resolver trivialmente. Es parte entera de N entre P entre N, que por supuesto converge a 1 entre P conforme N tiende a infinito, y eso es por supuesto lo mismo que está escrito acá para K igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una probadita de cómo se prueba este teorema. Este resultado de independencia asintótica de las valuaciones p-ádicas fue lo que guió a Mark Katz para descubrir el teorema de Erdős y Katz, ¿no? Y lo escribió en este libro que se llama Independencia estadística, o Independencia, en probabilidad, análisis y teoría de números. Entonces, si quieren ver algo sobre análisis, teoría de números y probabilidad, este libro es una muy buena referencia. Ahorita no recuerdo el año en que fue escrito. Ahora, esto está muy bien. Podemos hacer cálculos muy bonitos aprovechando la independencia asintótica. Pero, pues para los probabilistas a veces queremos hacer otro tipo de cálculos y nos interesan modelos de números aleatorios cuyas valuaciones p-ádicas no sean asintóticamente independientes, sino exactamente independientes. ¿De acuerdo? Y ese modelo, uno de esos modelos es
el de un entero ns, que es una variable aleatoria con valores en los enteros positivos, tal que la probabilidad de que ns valga k es proporcional a 1 entre k a la s. Y por supuesto, la constante de proporcionalidad es lo que habíamos definido como la función z de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, esto para cualquier real s mayor que 1 les define una medida de probabilidad en los enteros positivos. Y resulta ser que si yo considero un entero con esa distribución y considero sus valuaciones p-ádicas, estas son variables aleatorias independientes con distribución geométrica, pero ahora el parámetro de fracaso es 1 entre p a la potencia s y no 1 entre p. Entonces, ¿qué notan? Que conforme s tiende a 1, pues recupero el modelo límite de los enteros uniformes. ¿De acuerdo? Muy bien. Como corolario, déjenme probarles esta fórmula fabulosa de Euler, que la voy a probar al revés, o voy a pasar al recíproco. En lugar de factorizar z de s, voy a factorizar 1 entre z de s. ¿Por qué? Porque 1 entre z de s es la probabilidad de que n de s valga 1. ¿Eh? Eso es lo que está escrito aquí. Pero ahora recuerdo que las valuaciones p-ádicas determinan al entero, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es un entero igual a 1? Pues cuando todas sus valuaciones p-ádicas son iguales a 0. Entonces lo escribo. La probabilidad de que ns valga 1 es la probabilidad de que todas las valuaciones p-ádicas sean 0. Y ahora utilizo la independencia de esas valuaciones p-ádicas. La probabilidad de una intersección es el producto de las probabilidades y listo. Sin tener que hacer ningún tipo de análisis, puedo probar esta fórmula increíble de Euler y darle un sentido probabilístico. ¿Okay? Entonces, por supuesto, parte de los cursos que me gusta dar de teoría probabilística de números es pues, tratar de hacer un montón de cálculos adicionales con esto. ¿Sí? Tratar de probar teoremas sobre enteros uniformes asintóticos al utilizar estos cálculos exactos. Pues bien, y les digo, esto fue lo que a mí me trajo este tema. Este tipo de fórmulas que no tienen por qué ser ciertas y su explicación en una línea utilizando probabilidad de por qué lo son, ¿no? Muy bien. Déjenme decirles otra liga que hay. Ya vimos que se parecen mucho n de s conforme s se acerca a 1 que n de n conforme n tiende a infinito. ¿Sí? Hay un teorema que nos dice que efectivamente hay una liga más profunda. Y es este teorema tauberiano de Ikehara-Wiener, que parece no tener sentido la frase, ¿verdad? Tauberiano se llama porque el primer teorema tauberiano lo probó una persona que se llamaba Tauber, o se apellidaba Tauber, ¿no? Y la versión precisa que voy a enunciar ahorita, primero, Wiener probó un teorema tauberiano general en 1931 y después su estudiante Ikehara utilizó ese teorema para probar uno sobre series de Dirichlet en 1932. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Vamos a considerar una función de las llamadas funciones aritméticas, que es un nombre rimbombante para decir que es una función definida en los naturales y con valores reales. Estas son hipótesis técnicas. Ahorita les digo cómo son esas hipótesis, pero la conclusión es que sí, la esperanza de la función f aplicada al entero z n de s converge a una constante c conforme s tiende a 1. Esto implica que la esperanza de la misma función f, pero aplicada a un entero uniforme, también converge a c conforme n tiende a infinito. Entonces, ¿cómo interpretar estos teoremas tauberianos? Son un teorema de transferencia de las variables n de s que se pueden estudiar de manera exacta a las variables uniformes que típicamente solo podemos estudiar de manera asintótica. ¿Okay? Entonces, este principio de transferencia es bastante poderoso. Es con este teorema que se puede probar el teorema de los números primos. Entonces, nada más para darles un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis técnicas? Es ahí donde está el detalle, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil probar el teorema de los números primos? Porque primero tienen que definir esta serie de Dirichlet. Entonces utilizan a la función f y como que a la función z de Riemann y las mezclan para producir una función phi. Asumen que esta función phi es absolutamente convergente
en esta región abierta, y ahí define, por supuesto, una función analítica, que se extiende continuamente a esta otra, a su cerradura. Entonces, si eso pasa, entonces pueden transferir un resultado sobre las variables NDS a las variables uniformes NDN y por lo tanto resolver un problema de conteo asintóticamente. Entonces es un teorema increíble, dado por alguien a quien le dieron un doctorado honoris causa por parte de la UNAM hace muchos años. Curiosamente, no por su trabajo como matemático, sino porque vino a trabajar con un neurofisiólogo mexicano y pasó varios años aquí en México, ¿no? Entonces, sobre Wiener hay muchas cosas que contar. Es un personaje muy divertido, pero él mismo las cuenta en su libro. Tiene un libro en 2 volúmenes, ¿no? Una autobiografía. La primera se llama Soy un matemático y la segunda no me acuerdo, ¿no? Todo este tema está lleno de biografías muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una biografía escrita por la primera astrofísica mexicana. Es una biografía sobre Sophie Germain, quien es una de las primeras personas que entendió lo que quería decir Gauss, los teoremas de Gauss en teoría de los números, en particular lo que él llamaba su teorema dorado. Realmente hubo un discurso muy interesante entre Sophie Germain y Gauss, y ahí pueden ver todas las dificultades que había para ser una mujer matemática, ¿no? Entonces realmente es otra de las biografías recomendables para leer. Bueno, ya llegamos casi al teorema de los números primos. Gauss, por ahí en 1849, dice que por ahí de 1792 o 1793 conjeturó el teorema de los números primos, en otras palabras, ¿verdad? Lo que encontramos, aquí esto está tomado del libro de Edwards sobre la función Z-Riemann, es esta tabla en la cual se basó Gauss para conjeturar ese teorema. ¿Qué es esta tabla? Hay ciertos valores de X, como 500,000, 1,000,000, 1,500,000, etcétera, etcétera. Y aquí en la segunda columna calcula cuántos primos hay menores que X. Entonces, por supuesto, él no se puso a contar primos, él utilizó tablas de números primos que habían compilado otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 41,556 primos más chicos que 500,000. Y lo que dice él es, si yo calculo la integral de x sobre log x, de 1 sobre log x de x, obtengo el número 41,606, que dista del conteo exacto de primos en menos de 50, ¿no? Entonces, realmente esta fórmula sencilla, esta expresión analítica sencilla, parece darles una fórmula para poder contar cuántos primos hay menores que x, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que Gauss, digamos, utilizó para conjeturar el teorema que ahorita vamos a enunciar, que se llama teorema de los números primos. Antes de eso, déjenme decirles que, aun cuando ya hablé mal de las computadoras y de que no nos van a superar tan pronto, hay algo que podemos hacer. Imagínense cuánto tuvo que tardarse Gauss para andar contando primos, aun cuando otra gente había compilado esas tablas de números primos. Contar 41,000 números, objetos, no es una cosa trivial, ¿verdad? Entonces, mucha paciencia. Había que tenerla, no había computadoras, ¿verdad? Ahorita, con este código que está aquí, en el lenguaje Julia, en menos de 5 segundos, ustedes pueden compilar una lista de todos los números primos menores que 10 millones, en menos de 5 segundos. Y producir esta gráfica de aquí. ¿Qué estoy graficando aquí? La cantidad de primos más chicos que x, pero en realidad esa cantidad no, porque esa cantidad, cuando la divido entre x, me da la probabilidad de que un entero entre 1 y x sea primo, y esa probabilidad se va a 0. Entonces, para obtener algo que no se va a 0, tomo el recíproco. Entonces, considero x entre pi de x, y obtengo una gráfica muy irregular. No tiene derecho a verse así esa gráfica de conteo de primos, ¿verdad? Pero así se ve. Y que parece ser que esa gráfica oscila alrededor de una tendencia central, que es la gráfica de log x, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando ven esto,
pues automáticamente dicen, claro, la cantidad de primos más chicos que x es aproximadamente x entre log x. ¿Sí? De ver esta gráfica lo tienen. Pero otra cosa obtienen de esta gráfica, y es que estas fluctuaciones que hay aquí, pues yo creo que la matemática que puede estudiarlos es la matemática que está diseñada para estudiar este tipo de curvas irregulares, ¿verdad? No la matemática que está diseñada para estudiar funciones suaves. ¿Sí? Ni modo. Pero a ver, aquí hicimos los primos más chicos que, perdón, 2000 en menos de un segundo. Esta es la gráfica. Ahora vamos a irnos hasta 10 a la 7, la gráfica producida en 5 segundos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede en probabilidad, en lo que llamamos ley fuerte de los grandes números, esas fluctuaciones ya no se aprecian cuando cuando cada vez grafican más datos, cuando cada vez agregan más observaciones. ¿Sí? Ya se ve bastante determinístico ese asunto. Salvo que lo que sabemos hacer muy bien en probabilidad es entonces considerar la diferencia entre esas dos funciones. Recuerden, estas son gráficas producidas por conteos de primos. Así se ven las gráficas de conteos de primos. Viendo esta gráfica, ¿ustedes perderían su tiempo buscando una fórmula que prediga el número primo siguiente a n, por ejemplo? No, ¿verdad? No lo hagan. Es una función demasiado compleja como para tratar de predecir su próximo valor, ¿no? Perfecto. Qué bueno, esa es justo la reacción que quería. Cuando vieran esta gráfica, ¿sí? Aquí está el código, lo pueden auditar, ¿verdad? No estoy haciendo trampa, poniendo ahí generadores de números aleatorios para hacer, no. Algo totalmente determinístico. Bien. Aún así, ¿qué fue lo que dice Gauss? ¿Qué fue lo que escribió Gauss en su tabla de números, en su tabla de logaritmos, que recuperaron después? Ya no recuerdo dónde está ahorita, creo que está en Göttingen, en la Universidad de Göttingen, en la biblioteca tienen la tabla de números primos que pertenecía a Gauss y sobre la cual hizo esta conjetura. Pero bueno, cuando editaron sus obras completas, agregaron todo lo que tenía escrito Gauss, en particular estos escritos que tenía en los márgenes de los libros, ¿no? Entonces, ¿qué tenía escrito? En dos partes. Lo primero había escrito la cantidad de números primos por debajo de A, conforme A se va a infinito, es A entre log de A. Ese es el teorema de los números primos ahora. Antes se llamaba conjetura de Gauss. Escrito de otra manera, si yo defino a pi de x como la cantidad de primos más chicos que x, esa cantidad es asintótica a x entre log x, donde dos sucesiones son asintóticas cuando su cociente converge a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa función hiperirregular que les grafiqué, pues tiene un equivalente asintótico muy sencillo. Perfecto. Eso es lo que publicó Gauss como primera parte. No sé si esto está escrito, pues no he visto el libro, en dos páginas o está solo en una, pero el punto es que aquí está claramente dividido en dos secciones y hay una línea intermedia que sugiere que no están en el mismo lugar. ¿Sí? Porque lo que sigue es, ok, ¿cuántos números hay que tengan dos factores primos? Y lo que obtiene es esta cantidad asintótica y que estén más chicos que A log A sobre log A. Y después también lo tiene para tres factores. Con tres factores, A por log A al cuadrado sobre 2 entre log A. Entonces, ¿ya vieron el patrón? No se preocupen si no, no es trivial. Yo defino pi k de x como la cantidad de enteros positivos más chicos que x, tal que su cantidad de factores primos con o sin multiplicidad, eso da igual, sea igual a k. Eso es asintótico a x entre log x multiplicado por log x a la k menos 1 sobre k menos 1 factorial. ¿Quién aquí lo reconoce? ¿Quién aquí podría decirme qué quiere decir esto?
en términos probabilísticos? ¿No? A ver, bueno, a ver, tal vez la pregunta que debía haber hecho primero es, ¿quién ha llevado probabilidad? Ok, como que 3 personas por allá, 2 por allá, perfecto. ¿No reconocen esto? Hay demasiados logs por ahí. Si en lugar de log escribiera lambda, pues log de x sería e a la menos lambda. ¿Ya le suena algo o no? Poisson, ¿verdad? La distribución Poisson. ¿Qué tiene que ver la distribución Poisson ahí? Es uno de los grandes misterios de los números primos. Entonces, déjenme reformular todo esto probabilísticamente y darles enunciados precisos. Aquí tengo la cantidad de primos más chicos que x. Ya vimos que es asintótico a x sobre log x. Esto fue conjeturado por Gauss y luego probado más de 100 años después, aunque en realidad la conjetura de Gauss se hizo pública hasta 1848. Entonces, en realidad, solo 50 años después, lo probaron Hadamard y de la Vallée-Poisson. Después, Landau probó la conjetura completa de Gauss. Si yo considero la cantidad de primos más chicos que x, con la cantidad de enteros más chicos que x, con k factores primos, eso es asintótico a esta expresión de aquí. ¿Y cuál es la formulación probabilística? Si yo considero un entero uniforme entre 1 y n, y calculo la probabilidad de que ese entero tenga exactamente k factores, eso es asintótico a la probabilidad de que una variable Poisson de parámetro log de n más 1, que también es bastante misterioso, sea igual a k. ¿Okay? Entonces, quería argumentar, eso escribí en el abstract, que la probabilidad ha estado íntimamente ligada a la teoría de los números desde los tiempos, al menos de Gauss, ¿verdad? Pero ya vimos que desde los tiempos de Euler, la fórmula de Euler la probamos con probabilidad. ¿Sí? Entonces, es algo que está íntimamente ligado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así es, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es encontrar una explicación para eso. Bueno, entonces, supongo que me queda poco tiempo. Ya son 10:54, aunque empezamos tarde, entonces no sé qué vamos a hacer. Porque si no, no voy a poder cumplir algunas promesas. Bueno, ¿cómo podemos intuir que la distribución Poisson aparece ahí? Por esto que conocemos como la ley de los eventos raros. Y que nos dice que si yo tomo variables aleatorias independientes, ¿sí?, que casi siempre son 0 y a veces toman el valor 1, y las sumo, eso tiene una distribución que aproximadamente es la distribución Poisson de parámetro lambda, donde lambda es la suma de P1 hasta Pn, donde estas Pi son las probabilidades de que las variables tomen el valor 1. Entonces, ¿qué variables nos podríamos imaginar que toman valores 0 y 1 con probabilidad muy pequeña? Pues la probabilidad o la variable que nos dice si un primo P divide a un entero uniforme nn. ¿Okay? El problema de estas variables es que no son independientes, son solo asintóticamente independientes. Entonces, la ley de los eventos raros no aplica. Pero además, aun si aplicara, las cotas que nos da no son suficientes para probar el teorema de los números primos. Entonces, el teorema de los números primos es algo que es un poco más profundo que esta ley de los eventos raros, aun cuando esta ley de los eventos raros nos sugiere que la distribución Poisson debe de aparecer ahí. ¿Ok? Más aún, si asumimos que esta aproximación Poisson se vale, podemos inmediatamente deducir el teorema de Erdős y Katz. ¿Por qué? Porque una distribución Poisson de parámetro muy grande la puedo aproximar por una variable normal o gaussiana. ¿Ok? Entonces, esa explicación sí es una que a veces cubren los cursos de cómo probar el teorema de Erdős y Katz a través de este tipo de aproximaciones Poisson. Muy bien. Yo creo que me voy a saltar esto de caminos al teorema de los números primos, porque ya hablé un poquito de Ike-Hara-Wiener, que es el que más me interesa, y es el que más me interesa porque es el que más contenido probabilístico tiene. Es el que utiliza análisis armónico o la
función característica o transformada de Fourier, y realmente con el mismo tipo de argumentos que prueba el teorema límite central, puedo probar este teorema de Wiener y Quejada. Entonces me salto esto y quiero llegar a este último gráfico que les había presentado en la lámina 2, que se conoce ahora como teorema de Billingsley, ¿verdad? Tal vez el único teorema probado por un actor. Entonces, quiero que consideren el siguiente experimento aleatorio. Tomen un entero al azar entre 1 y un umbral que sea n. Y van a pensar que n es muy, muy grande. Muy, muy grande porque hay un log n. Muy bien. ¿Cómo se distribuye el factor primo más grande de ese entero uniforme? Es un experimento muy sencillo, ¿verdad? Genero mi entero uniforme, lo factorizo de alguna manera, computadora, y luego veo cuál de los factores primos es el más grande. Aquí está el código que lo calcula en Julia, aunque hace trampa porque este código utiliza un paquete que se llama primes, que lo que hace es factorizarlo. ¿Okay? Pero aún así, lo que es impresionante de este código es, aunque casi no se alcance a ver, lo que voy a tomar es n igual a 10 a la 12. 1.000.000 de millones, o lo que nosotros llamamos 1 billón, pero no en el resto del mundo. Y voy a hacer este experimento aleatorio 1.000.000 de veces. ¿Okay? Y después voy a graficar un histograma del número primo más grande. ¿Y qué creen que pasa? Pues que obtienen una gráfica como esa. Que usualmente pregunto, ¿se habían encontrado con un experimento tan sencillo un histograma que se viera así? No, ¿verdad? De hecho, como que sugiere que la variable aleatoria que está detrás de eso es una variable aleatoria que tiene una densidad, pero esa densidad es singular. Tiene una singularidad en un medio, sí, en un medio. Empieza en 0 y termina en un valor que no es 0, definitivamente. Y, bueno, no parece ser una densidad fácil de describir. Y efectivamente es tan sorprendente que aparezca que muchas personas la ponen en la portada de sus libros, ¿no? Ya les presenté este libro que me encanta, del actor Patrick Billingsley, que también tiene un libro de matemáticas, y otro libro de Barbour, Arratia y Tabaré, en el que aparece esta distribución de nuevo. Bueno, ¿qué dice el teorema? Este teorema, para un caso particular, para el caso del factor primo más grande, es debido a Dieckmann en 1930. Dieckmann también tiene una historia interesante. Les digo que todo esto de la probabilidad de teoría de números está llena de historias interesantes. Dieckmann, en realidad, si ustedes lo buscan, solo tiene un artículo publicado, porque en realidad no era matemático, era actuario. Y cuando se retiró dijo, voy a hacer matemáticas, y publicó este teorema. Pues, ¿qué es lo que nos dice? Toman un entero uniforme entre 1 y n y ordenan sus factores primos de más grande a más pequeño. Primero es que la cantidad de factores primos no triviales que hay es aleatoria, pero se va a infinito conforme n tiende a infinito. Y lo segundo prueba es que si yo considero el logaritmo de mi umbral para el experimento, log n, entre el logaritmo de los factores primos que voy obteniendo, ese vector aleatorio, que de aquí tiene r entradas, converge en distribución, conforme n tiende a infinito, a un vector con r entradas. Y ahorita les voy a dar varias descripciones de ese vector aleatorio. Cuando r vale 1, la distribución que obtienen aquí es la que obtienen de integrar esa función singular que les presenté. ¿Ok? Entonces, no tiene una descripción sencilla y efectivamente aquí está la descripción general. Lo que tienen que hacer, la distribución conjunta de x1 hasta xr, pues tiene 1 menos la suma de los recíprocos y un producto de los recíprocos y una función f aplicada en una cantidad que tiene que ver con los recíprocos, donde esta función f es una serie alternante infinita, donde cada uno de los sumandos se escribe como, o donde si quieren, el sumando de índice nu aquí es una integral sobre nu dimensiones.
Están de acuerdo que es un desastre, ¿verdad? Necesitamos algo que simplifique eso, porque si no jamás vamos a poder estudiarlo. Ni imaginarnos cómo es posible probar un teorema así, ¿verdad? Y resulta ser que la probabilidad, y no solo la probabilidad, la teoría de permutaciones uniformes, nos da la solución para poder dar una expresión muy sencilla de este resultado. Lo que hay que hacer es no considerar a los números primos en orden decreciente, a los factores primos en orden decreciente, sino en un orden sesgado por tamaño. Entonces, ¿qué quiero decir por eso? Entonces, recuerden que tienen su entero uniforme y que lo factorizan como producto de primos a ciertas potencias, las valuaciones p-ádicas. Entonces, si yo tomo logaritmo aquí, pues transformo este producto en una suma, en esta suma de acá. Y lo que obtengo, si se fijan, es, aquí tengo log de mi entero uniforme, y lo que voy a hacer es esta cantidad irla partiendo en pedacitos, donde estos pedacitos son los factores primos puestos en orden decreciente. Estoy particionando esta cantidad log de nn. ¿Okay? Resulta ser que el orden que hay que darles a estos pedazos es el que sigue. Tiran variables uniformes, tiran dardos y son muy malos, entonces caen en cualquier lugar. Con la misma, cualquier intervalo, no importa su posición, con la misma probabilidad. Esto está asumiendo que el dardo que tiran cae en una posición uniforme. Y esa posición le selecciona uno de estos intervalos de la partición. Entonces ese lo ponen primero. Y siguen tirando dardos hasta que caigan en otro de estos intervalos que no han visitado. Y eso les da el segundo intervalo en orden sesgado por tamaño. Y así se van. Así reordenan esta partición de una manera aleatoria. Si hacen eso y consideran los logaritmos de sus primos sobre el logaritmo de n, eso converge en distribución a un proceso estocástico maravilloso que denoto por V1, V2, etcétera, que se conoce por dos nombres. En inglés, Uniform Stick Breaking Process, proceso de rompimiento de palos uniforme. Y ese es un nombre que, si quieren hacer una solicitud de financiamiento, yo no pondría. No los van a tomar en serio. Y entonces necesitamos un nombre para financiamientos. Y ese puede ser proceso de asignación residual uniforme. Ese sí lo financiarían, ¿no? Muy bien. Entonces déjenme describirles en este orden cómo puedo ver a los factores primos de un entero uniforme. Este es el proceso de rompimiento de palos uniforme. Empiezo con un palo de longitud 1. Tiro una variable uniforme y aquí cayó en B1. Y ahí rompo el palo en dos partes. La parte izquierda la pongo vertical para que pueda ir viendo los tamaños, ¿sí? Y con la parte derecha tengo ahora de una longitud más pequeña, pero ahí tiro otra variable uniforme, rompo el palo en dos partes, una la pongo vertical, quedó esta, ¿sí? Y sigo rompiendo el palo. Y así me voy hasta el infinito. Como estoy tirando variables uniformes, este procedimiento nunca termina. ¿Ok? Resulta ser que este proceso estocástico que nos da los tamaños de los palos que voy rompiendo es justamente el que nos dice cómo son los factores primos de un entero uniforme, ¿no? Entonces, creo que con eso pues, voy a terminar la plática, agradeciéndoles su presencia, aun cuando vimos que podía ser una plática muy peligrosa. Creo que no pasó nada demasiado grave, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por la plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en el foro? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Alguna otra anécdota? Hipótesis de Riemann. Ok, por ejemplo, una de las cosas a ver, entonces, déjenme decirles un poco sobre, bueno, me interesa mucho este tema, me encantaría entender por qué la probabilidad y la teoría de números están relacionadas. No lo entiendo, solo entiendo algunos resultados, ¿no? Y una de las cosas que quiero lograr con esto, pues, con tanto tiempo que he invertido en entender esto, es
introducir un nuevo curso, ya sea a la licenciatura o al posgrado, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado tratando de hacer. A veces no se inscriben suficientes personas, entonces, por favor, inscríbanse cuando se oferte el curso. No se está ofertando, pueden hablar con sus profesores para que se oferten cursos, ¿no? Entonces, bueno, me interesa como que dar a conocer este material para que la gente quiera estudiarlo a profundidad. Esto que acabo de dar, da para un curso de un semestre. A veces, digamos, como que voy cambiando los temas que doy en ese curso, y uno de los temas que me parece también fascinante son las representaciones probabilísticas de la función zeta de Riemann. En particular, hay una prueba de la ecuación funcional de la función zeta de Riemann que utiliza probabilidad, ¿no? Que se interpreta probabilísticamente, ¿sí? Existe una variable aleatoria, llámenle x, ¿por qué no? Tal que la esperanza de s a la x es la función de Riemann completada, es lo que se conoce como función G de Riemann, ¿no? Es pi a la menos s medios, gamma de s medios, z de s. ¿Sí? Resulta ser que gracias a esta variable aleatoria uno puede hacer cálculos con ella, mostrar la ecuación funcional, mostrar un montón de otras cosas. Por ejemplo, hay una cosa que se conoce como triple producto de Jacobi, que nos permite representar a esta variable aleatoria como máximos de variables exponenciales. O sea, es una locura. Todos los resultados que hay que ligan probabilidad con teoría de números, ¿no? En particular, hay reformulaciones probabilísticas de la hipótesis de Riemann, ¿no? Y hay inclusive formas de tratar a la hipótesis de Riemann con algo que se conoce como magnética, ver con, bueno, con física. Entonces, efectivamente, les puedo decir que es una de las razones por las que la gente estudia la teoría de números a través de la probabilidad. Una de las razones es tratar de llegar a la hipótesis de Riemann, ¿no? A tal punto que, digo, yo me acuerdo, ¿no? Antes, como... ¿no? Entonces, por supuesto, en el presente ya nos tratan mejor, ¿no? Pero digamos, en el pasado, que uno tenía que justificarse como probabilista, ¿no? Es decir, bueno, ni modo, esto es lo que hago, ¿no? Una de las pensamientos que más me alentaba era, bueno, yo creo que en algún momento me voy a despertar y alguien va a haber probado la hipótesis de Riemann con probabilidad y entonces jamás me voy a tener que volver a justificar. Sigo esperando ese momento. Para quien lo haga. Sí, no recomendaría eso como un problema a atacar. ¿Sí? Mucha gente lo ha intentado. Sí, es algo que parece estar... Es un teorema fascinante, es una conjetura fascinante, ¿no? Porque es de las pocas conjeturas que si uno prueba tiene 500 teoremas más, ¿no? Hay un montón de resultados condicionales a la hipótesis de Riemann, ¿no? Entonces, obviamente no es algo fácil. ¿Sí? Yo no recomendaría meterse a este tema por la hipótesis de Riemann, sino simplemente porque es fascinante. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por primero la ponencia. Yo tenía otra pregunta, además de, por ejemplo, en ciberseguridad, ¿dónde más como que se aplica justamente esta aleatoriedad de los números primos? Sí. A ver, te puedo responder a la Hardy, que es, en realidad, como probabilista, tengo mucho campo de acción en las aplicaciones. Entonces, nunca pensé en este tema desde el punto de vista de las aplicaciones. Entonces, la respuesta es, no tengo ni idea. Ok, muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, pues le agradecemos de nuevo a Jerónimo por tan bonita plática. Gracias.